base militar estadounidense en Qatar. Sabemos que la Casa Blanca está monitoreando la situación y sabemos a esta hora que ha habido un ataque contra la base militar estadounidense en Qatar. Sabemos que Qatar ha también cerrado su espacio aéreo por el momento. Todo esto después de que Estados Unidos lanzara un ataque con misiles contra las bases nucleares en Irán durante el fin de semana. También se había hablado sobre cuál sería la represalia durante todo este fin de semana y sabemos que también el gobierno de Estados Unidos había estado esperando tal vez una represalia en esas bases militares en el Medio Oriente. Sabemos que la televisora nacional de Irán ha confirmado reportes que este ataque ha sido contra Al-Udeid, la base aérea en Qatar. Las noticias de NBC han logrado ya confirmarlo y esto también viene luego de que Israel lanzara también asaltos durante el día de hoy contra esa base nuclear en Fordo, en Irán también. Así que, por supuesto, estaremos monitoreando esta situación en el Medio Oriente mientras continúa escalando la tensión. Hemos podido confirmar que ya Irán ha realizado una respuesta a los ataques de Estados Unidos en Irán contra sus bases, sus centros nucleares en Irán, y se ha logrado alcanzar una base militar estadounidense en Qatar, justo en Doha. También sabemos que Irán había estado advirtiendo que estaría respondiendo a esos ataques de Estados Unidos y sí, lo ha hecho, es lo que se había temido hasta el momento. Y a la misma vez el FBI está advirtiendo a los ciudadanos en Estados Unidos a estar muy pendientes, muy atentos a esos ataques por parte de lobos solitarios. Habían advertido que también entre esa respuesta podrían haber ataques terroristas en suelo estadounidense y es algo que sin duda están analizando las fuerzas de inteligencia, pero sí lo que estamos viendo en ese momento son misiles en el aire y se confirma, reportamos una vez más, un ataque con misiles contra una base militar de Estados Unidos en Doha, en Qatar. Ya se habían reportado también que se habían escuchado explosiones en esa zona y ya por fin se ha podido confirmar este ataque y el espacio aéreo en Doha, en Qatar, ha sido clausurado por el momento. Por supuesto, es algo que seguiremos muy atentos aquí en Noticias Telemundo. Estamos conversando con el experto Daniel Brunner sobre esta situación y él asegura que, por supuesto, ha habido también infiltrados en Estados Unidos aquí por parte de grupos también extremistas de Islam que han estado esperando también tal vez para realizar esos ataques terroristas aquí en el país y, por supuesto, por eso las agencias están muy pendientes de esta amenaza. Por el momento sabemos también que Qatar ha reportado que no hay víctimas en ese ataque por parte de lo que se cree es Irán contra esa base militar estadounidense en Doha, por fortuna, y por supuesto es algo que seguiremos monitoreando. Por el momento sabemos que ya estos misiles también en Israel han matado a unas 400 personas y han lesionado a unas 3.000 personas en este conflicto que ya lleva 10 días y un conflicto en el que el presidente Trump decidió también intervenir desde el fin de semana cuando decidió lanzar esos misiles contra los centros nucleares de Irán durante el fin de semana, el sábado, logrando realizar también daños importantes a estos centros. Irán había dicho que iba a responder con distintos ataques y precisamente esto es lo que temían las autoridades, que podrían realizar ataques contra bases militares de Estados Unidos en el Medio Oriente y como vemos continúa aumentando esa tensión en el Medio Oriente por este conflicto que también comenzó con los ataques de Israel contra Irán porque decía Netanyahu que quería terminar con esas bases nucleares y que Irán no podría tener acceso a un arma nuclear. Y ya después el presidente Trump también dio esa orden para que el sábado se atacaran también esos centros nucleares con unas bombas especiales que se cree, pesan unas 30.000 libras cada una y requería también la intervención
de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos y sí lograron, según reportes, crear daños importantes a esos centros nucleares y vemos cómo sigue creciendo esta tensión entre ambos países y el temor a que esto lleve a un conflicto más amplio, a una guerra. También está por verse si Irán y China participará, aunque por el momento Irán no ha tenido muchos aliados en este conflicto, incluso Hezbollah se ha negado a participar. Hezbollah, un grupo terrorista en el que ha sido fundado prácticamente por Irán durante décadas y ha decidido hasta el momento no participar en este conflicto. Así que Irán ahora evidentemente tomando acciones para responder a estos ataques que ha estado ya recibiendo durante los últimos 10 días, desde que Israel comenzó a buscar básicamente terminar, aniquilar estos centros nucleares. Tenemos más información desde la sala de redacción con Damia Bonmatí. Damia, ¿qué sabemos a esta hora? Hola Nicole, como estás diciendo, todo viene de esa confirmación de la televisión iraní que habla de este ataque lanzado por parte de Irán en territorio de Qatar. Sabemos que contra objetivos estadounidenses sobre esa base aérea en un día en el que ya iba calentándose la situación en el Oriente Medio, porque durante la mañana estuvimos reportando bastante de ataques que recibía Israel de misiles de Irán y también Israel que estaba atacando infraestructura clave de Irán en territorio iraní, por ejemplo, un aeropuerto, varios aeropuertos de hecho y otra infraestructura. Me dicen en este momento que el ministro de Defensa de Qatar acaba de explicar que interceptaron, entiendo, misiles de Irán dirección a Qatar, donde, como decimos, están estas desplegadas, estas bases militares estadounidenses o sus militares. Sabemos también que desde temprano el Departamento de Estado, que es quien gestiona, ¿no?, la presencia de Estados Unidos en el exterior, estuvo ya diciendo a todos los estadounidenses en Qatar que se mantuvieran en un stay in place, ¿no?, que debían estar resguardados por si había ataques dirigidos a Qatar, a territorio qatarí, pero también ataques específicamente destinados a estadounidenses. Sabemos, de hecho, que el Departamento de Estado advirtió a todos los que tenemos un pasaporte estadounidense que teníamos que ir con precaución extra por el mundo desde ayer por esa posibilidad de ataques iraníes dirigidos contra estadounidenses y también desde hace, ahora que estamos de costa a costa en vivo, desde hace una hora aproximadamente se cerró el espacio aéreo de Qatar, este país que está en, digamos, Medio Oriente, rodeado de otras potencias también de los Emiratos Árabes, que es de hecho un país pequeñito pero muy influyente en la región. Bueno, dijeron espacio aéreo cerrado por esa posibilidad de que llegaran ataques desde Irán, Nicole, y ahora con esta confirmación de que está habiendo ataques, están en desarrollo, según reportan los medios de Irán a esta hora de la tarde en el este y de la mañana en el oeste del país. La Casa Blanca está diciendo que es consciente de estos ataques, lo dice un oficial con experiencia a la cadena NBC y que, por lo que sabemos, de momento no hay constancia de heridos, de muertos. Sí tenemos constancia de esos ataques que están en desarrollo ahora mismo. Casa Blanca y Departamento de Estado, conscientes, dicen que están monitoreando de muy cerca esta situación. Y todo esto viene porque desde el ataque del pasado sábado, esos bombardeos sorpresas que el presidente Trump aprobó para bombardear Irán, estábamos esperando la posibilidad de que Irán respondiera a Estados Unidos, de que esto escalara a un conflicto internacional de mayores dimensiones, porque veníamos días reportando, ¿no?, de estas tensiones, de esta violencia constante entre Irán e Israel. Eso todavía era un conflicto regional. Con ese ataque sorpresa del sábado, de esos bombarderos atacando Irán, eso subió de nivel, era una respuesta contundente, una respuesta que no tenía precedentes en los últimos años por parte de Estados Unidos. El presidente Trump decía que no había posibilidad de que Irán desarrollara armamento nuclear y por lo tanto necesitaban actuar. Después de esta actuación han pasado menos de 48 horas y de hecho los oficiales de la Casa Blanca decían a nuestra cadena hermana NBC que esas 48 horas primeras eran claves para que pudiera haber ataques. Bueno, ahora mismo
desarrollo esta situación en Qatar, Nicole, y lo estamos monitoreando aquí en la sala de redacción, así que pendientes y me haces las preguntas pertinentes cuando sea necesario, porque aquí estamos recopilando todo el equipo la información. Claro, el mundo entero atento a esto, a cómo siguen escalando estas tensiones. Gracias, Damián. Volvemos a repetir noticia de última hora. Se confirma un ataque con misiles por parte de Irán a una base militar estadounidense en Doha, Qatar. También sabemos que se han confirmado 10 misiles a esa base. Pasamos con Javier Vega hasta la capital del país con esa información de última hora. Seguramente, Javier, el presidente Donald Trump ahora reuniéndose con los miembros de la Seguridad Nacional para ver cómo responder a esto. Javier. Sí, Nicole, tenemos ya confirmación de que el presidente Trump está siguiendo estos desarrollos desde la Casa Blanca. Tenía ya agendada una reunión con el Consejo Nacional de Seguridad, como la tuvo el día sábado, el día que ordenó estos ataques a instalaciones nucleares iraníes. Está en este momento reunido con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y también con el general de mayor rango del ejército estadounidense en la sala de crisis de la Casa Blanca, recibiendo en tiempo real la información que está en pleno desarrollo. Como ustedes lo han dicho, se escucharon explosiones en la capital, cerca de la capital, Doha, Qatar, donde se encuentra esta base aérea Al Udeid, que es además una base aérea que tiene el centro neurálgico de las operaciones de Estados Unidos en la región, pero también se había dado a conocer a través de imágenes de satélite en los últimos días que se había evacuado aeronaves desde esa ubicación. Quiere decir que ya se habían tomado medidas preventivas en esa ubicación a la espera de una posible represalia o a la espera de un posible ataque por parte de Irán. Hay que esperar a la confirmación oficial de cuál fue el daño, si es que hubo algún tipo de daño en esta instalación. Una instalación que está en un país aliado, que está en Qatar y que sabemos tiene 24 hectáreas. Es una base aérea muy grande y que tendría normalmente presencia de 10,000 tropas. Según sabemos, la confirmación vino desde la televisora iraní estatal y también ya hay un comunicado de las Fuerzas Armadas iraníes que dicen, han confirmado haber lanzado, dicen, un poderoso y destructivo ataque con misiles a esta base de Estados Unidos en Qatar, solo una de las bases permanentes que tiene Estados Unidos en la región. Sabíamos que en las últimas horas no solo las bases militares, sino las instalaciones consulares, embajadas de Estados Unidos en todo Medio Oriente habían tomado medidas preventivas para evacuar al personal, pidiéndole, incluso en el caso de Qatar, al personal no salir a menos que fuera necesario, y se había cerrado también el espacio aéreo de Qatar previo a que se diera esta confirmación. Insistimos, información en pleno desarrollo, y sabemos también que esta es una base aérea que visitó el propio presidente Trump el mes de mayo. Esto está comenzando a salir en las agencias de noticias, donde dio un discurso a los soldados y justamente les dijo que su papel no era el iniciar guerras, sino prevenirlas, pero que tendría que actuar si es que fuera para asegurar, pues digamos, la seguridad, la integridad de los ciudadanos de Estados Unidos y sus aliados. Así que reiteramos, Estados Unidos, desde la Casa Blanca, el presidente Trump está monitoreando esta situación, no ha emitido ninguna comunicación. Hoy era un día de actividades privadas, actividades a puerta cerrada. Se sabía que incluso ayer el presidente había tenido la iniciativa de querer visitar esta base aérea en Missouri, de donde salieron los bombarderos B-2, para agradecer y felicitar al personal militar por este operativo en Irán del sábado, pero que no se hizo por razones de seguridad. Son horas delicadas, horas graves las que estamos viviendo, y decían muchos analistas, muchos expertos, que era inevitable una respuesta de Irán luego de este ataque estadounidense. Allí está la primera respuesta, pero insisto, hay que ver de qué tamaño es el daño o no, porque ya se habían tomado medidas preventivas, ya se había evacuado algunas de las aeronaves, así que no queda claro todavía qué tan contundente es esta respuesta que los iraníes han decidido dar, pero estaremos atentos, por supuesto, de la confirmación oficial del impacto de este y quizá otros ataques potenciales en estas horas, Nicole. Javier Vega, muchas gracias. Estaremos pendientes a eso. Como mencionas, una de las bases militares más importantes. Julio Vaquero nos acompaña ahora en esta transmisión en vivo siguiendo esto. Una base que además tiene unos 8,000 soldados estadounidenses y, como mencionaba Javier, fue visitado además por el presidente Trump el mes pasado. ¿Qué tal, Nicole? Pues sí, es una noticia que, si bien se podía anticipar, ¿no? La gran pregunta después del ataque que anunció y que se confirmó por parte del presidente Donald Trump el fin de semana, el sábado, después de ese
ataque, la gran pregunta era cómo respondería Irán. Bueno, hoy, lunes, Irán ha respondido con esta ofensiva a esta base militar en Qatar. Son cerca de 40.000 soldados desplegados en todo Medio Oriente, 8.000, como bien dices, en esta base de Qatar, uno de los aliados de Estados Unidos. El presidente Donald Trump acababa de estar ahí. Y todavía falta examinar exactamente el alcance de este ataque de Irán dentro de Qatar y también el alcance del ataque de Estados Unidos dentro de Irán, el nivel de destrucción que se logró en estas bases nucleares de Irán. Así que todavía hay muchas preguntas abiertas alrededor de este conflicto que apenas está comenzando y que ya está redefiniendo la historia del mundo en tiempo real. Y ahora le damos la bienvenida a un experto militar que nos acompaña para seguir analizando este tema y, por supuesto, la amenaza a los estadounidenses que están actualmente en el Medio Oriente y también la participación de escalarse de otros países como, por ejemplo, China o Rusia. Totalmente. También. La postura que puedan tener, ¿no? Que hasta ahora no han sido muy claros, han mantenido cierta distancia y es importantísimo entender cómo reaccionarán estas dos potencias. Le damos la bienvenida al coronel Villamarín. Coronel, gracias por estar aquí con nosotros. Su primera respuesta a este primer ataque de Irán contra una base militar estadounidense. Gracias, Nicole. Muy grave y nos da la impresión que el ayatolá está firmando su sentencia de muerte porque si ya lo habían anunciado como entre bambalinas, tanto Trump como Netanyahu, ahora ya se convierte en objetivo número uno, porque es evidente que el problema es él y su régimen totalitario y teocrático para que Irán siga en esta tosudez que no tiene razón de ser, porque los ataques de esta mañana de Israel a Irán fueron muy fuertes. Ahora ya van a ser combinados de Estados Unidos, Irán, Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes. O sea, es una soberana insensatez y no le queda sino el estrecho de Hormuz para seguir presionando y la situación se pondrá más tensa, como decía Julio, que podrá llegar también la intervención, que no se sabe en qué nivel ni en qué forma, de China y Rusia. O sea, este señor está jugando con el destino del mundo. Coronel, le saluda Julio Vaquero. Gracias por su tiempo. Estamos entonces anunciando esta noticia de última hora, una ofensiva de Irán sobre la base militar de Estados Unidos en Qatar. Qatar ya ha dicho, interceptó prácticamente el ataque por completo, no hay víctimas mortales. ¿Usted cree que es ya justo decir que fue un ataque que no tuvo éxito o todavía es muy temprano para poder hacer el balance de los daños? Pues es temprano para hacer el balance, no tanto los daños, sino la probabilidad que vuelvan a atacar o que lancen una nueva andanada buscando lo que no tiene razón de ser, porque Irán no tiene la capacidad de enfrentar todo ese poderío y está sometiendo a su propio país a una tragedia y desafiando todo el vecindario. O sea, por donde se le mire es negativo. Bien, coronel, esta es solo una de las bases que Estados Unidos tiene desplegadas en Medio Oriente. ¿De cuántas otras bases estamos hablando? ¿Cuántas tropas? Pues se calcula en aproximadamente 40.000 tropas porque están en Siria, están en Irak, también hay en el Sinaí, en la península del Sinaí, donde inclusive hay un batallón de Colombia y hay una presencia en el mar de toda la zona del Golfo Pérsico y del Golfo del Mar de Omán y hacia el sur con la costa oriental del África, que se mueven mucho con una flota, además de las tropas que ya movieron al oriente de Estados Unidos, occidente de Israel, por el Mediterráneo para prestar el apoyo inmediato. Entonces, hay varios objetivos a los cuales puede atacar Irán, pero entre más ataque, más problemas inventa. Bien. Coronel, no se me vaya, regresamos con usted, pero seguimos ahora hasta la capital del país de nuevo con Javier Vega, que nos tiene lo último de la Casa Blanca. ¿Qué sabemos, Javier? Sí, reiterar información que ya adelantaba Julio Vaquero en el sentido de la posición de Qatar sobre este ataque. Ha salido ya un comunicado de las Fuerzas Armadas de Qatar, bueno, primero condenando este ataque iraní con misiles, ¿no? Que está confirmado que fue lanzado. Sin embargo, dice Qatar en un comunicado que si bien se violó su soberanía y que se reserva, digamos, la posibilidad de responder, está diciendo que sus defensas aéreas exitosamente pues interceptaron este ataque con misiles, así que todo indicaría
desde el punto de vista de la postura de este país, el que no se generó, no se dio un impacto de los misiles que habría lanzado Irán. Hay otros países en la región que ya están respondiendo también. Emiratos Árabes Unidos acaba de cerrar su espacio aéreo, así que hay una multitud de vuelos y aviones que están en el aire en estos momentos en toda esa zona y que no van a poder entrar a sus aeropuertos de destino, o aviones que estaban a punto de despegar que no van a poder despegar porque están comenzando a cerrar ya el espacio aéreo varios países en esta región por la volatilidad que se está viviendo. Lo decía ya el coronel Villamariel, unas 40,000 tropas estadounidenses en esta área, 19 posiciones se dice, algunas de ellas son permanentes, y el Pentágono ayer en su conferencia de prensa para detallar esta operación Martillo de Medianoche respondía también a la pregunta de qué estaban haciendo para prevenir ataques a instalaciones militares. Dijeron que no podían dar más detalles por obvias razones, pero que estaban tomando acciones proactivas y no reactivas para proteger a las tropas estadounidenses en la región. Julio, Nicole. Bien, Javier Vega, muchas gracias. En Washington son los últimos detalles. Es información que está en desarrollo, información que estamos obteniendo. Irán, de acuerdo con la agencia AP, dijo que lanzó el mismo número de misiles que Estados Unidos lanzó en su ofensiva del sábado. Así que sí, apenas esto está comenzando. Claro, y también sabemos que, como bien menciona Javier Vega, el espacio aéreo sobre Qatar ha sido cerrado por el momento y se dirigían a esta hora unos 100 vuelos camino a Doha, y han asegurado que lo han hecho por el bienestar y la seguridad de sus ciudadanos, pero también sabemos que las fuerzas aéreas de Qatar ya están listas para poder realizar cualquier contraataque contra esos misiles. Por ahora estamos viendo información contradictoria, ¿no es cierto? Porque el régimen de Irán dijo que lanzó un ataque completamente dañino y muy violento sobre Qatar. Qatar está avisando que en realidad los daños han sido contenidos, ¿no? Todo esto conforme estamos rompiendo programación, y es información que está en desarrollo y actualizándose en vivo, pero lo que es un hecho es que esa pregunta que estaba abierta sobre cuál será la respuesta de Irán, pues se va contestando poco a poco, ¿no? Los principales puntos vulnerables para Estados Unidos eran precisamente estas bases. Ya nos decía el coronel cuántas tropas están desplegadas ahí en Medio Oriente. Qatar, la base de Qatar siendo una de ellas, quizá de las más importantes, con 8,000 miembros del ejército. Y bueno, pues esos puntos son justo los más vulnerables para una ofensiva de Irán. Claro, y lo que estamos viendo ahora en este momento en su pantalla es el aeropuerto de Doha, Qatar, en vivo. Sabemos también que es una base militar que visitó el presidente Trump el mes pasado y fue un punto central importante también durante las guerras de Irak y Afganistán. Así que también pasamos con Damián Bonmatí, que está siguiendo esta noticia desde la sala de redacción. Damián. Sí, les resumo si les parece estos comunicados que estaban mencionando ahora mismo. Por un lado, ese comunicado de Qatar, cuando hablamos de una escalada regional, ¿no? Teníamos miedo de que esto escalara a nivel regional, es lo que estamos viviendo ahora y se está desarrollando en vivo con este comunicado de Qatar que comentaba Javier Vega, en el que confirman este ataque a la base aérea, en el que sí dicen que no hay heridos como resultado de ese ataque, pero lo clave es cuando Qatar dice que tiene derecho a responder directamente a ese ataque de Irán contra su territorio, y dicen que ese ataque, esa respuesta puede ser proporcional a la naturaleza y a la escala de esta agresión flagrante. Y usan esa palabra agresión flagrante, que creo que representa bien este contexto que estamos viviendo, esta escalada que estamos viviendo en desarrollo, y mientras estamos hablando con ustedes de costa a costa y de última hora. Dicen que esa posibilidad de Qatar de responder, de atacar a Irán, forma parte del derecho internacional y justifican así esa posibilidad. De hecho, también ha reaccionado el portavoz, el canciller, ¿no? El portavoz de la Cancillería de Qatar en redes sociales. Eso por un lado, Qatar reaccionando. Del otro, también Irán, a través de los medios controlados por el régimen iraní, que ahora mismo están también haciendo comunicados y hablaban, como decía Julio, y les uso el término que están usando ellos, de un ataque de misiles devastador y poderoso, que, como decía Julio, es un elemento contradictorio con lo que está diciendo Qatar. ¿Qué tan grave es ese ataque? Según Irán lo es, y hablan, ¿no?, de que es una respuesta, es una represalia a esos ataques que vivimos y que
contamos aquí desde el sábado por parte de Estados Unidos. Hablan de que iba directamente y que se produjo con éxito contra esa base de las Fuerzas Aéreas estadounidenses, y también hablan de que se le ha llamado Hussein a este ataque, una referencia, dicen, al nieto del profeta Muhammad, básicamente una figura importante en la ley islámica y para los musulmanes, y nos dicen que en un contexto en el que mañana se empieza una celebración clave para los musulmanes, por lo tanto ese elemento religioso en ese comunicado. Dos comunicados, Julio y Nicole, bien importantes de esos dos países, del país que ha emitido ese ataque y del país que es víctima de ese ataque. Bueno, a ti, pues esos comunicados, claro que van dejando en claro las posiciones oficiales. Está con nosotros el coronel Villamil todavía, así que nos enlazamos con usted, coronel, para que nos ayude a entender mejor la dimensión de estos ataques y lo que implican. Damián hablaba de ese temor, ¿no? Una escalada de tensiones en la región que ya estamos viendo en tiempo real. ¿Así lo ve usted? Sí, señor, es que como el famoso dicho de que las guerras o los hechos de guerra siempre saben cómo comienzan, pero nunca cómo terminan, sí que se está volviendo gráfico aquí, porque es que no es un juego, y con la soberbia que tiene Donald Trump puede ordenar otra andanada de ataques mucho más fuertes, y entonces vendrán respuestas y la intromisión de otros grupos. Esto es demasiado complejo, demasiado grave, y la demostración más difícil de la situación es que la diplomacia no tiene ninguna fuerza en este momento y la ONU tampoco. Entonces, estamos a expensas de la buena voluntad de los iraníes que acepten la rendición, algo difícil, porque por lo demás seguirá toda esta andanada de hechos terribles. Y bueno, también sabemos que ante este ataque, Qatar asegura que logró interceptarlo completamente, pero dice que tiene el derecho a responder. ¿Qué estaría haciendo ahora también Estados Unidos para proteger esas bases militares en el Medio Oriente? Se sobreentiende, ¿no, Nicolo? Uno supone que con toda esta andanada de comentarios previos en unos ejercicios que se hacen permanentemente en el Estado Mayor del Pentágono con sus aliados, que llaman los juegos de guerra, analizan siempre todas las probabilidades y ensayan sobre los computadores y ponen como problemas a los oficiales para que lo resuelvan. Se dimensionan las posibilidades de que esto ocurra, pero es que una declaración de Qatar, que ya tiene cierta capacidad y tiene el respaldo de Estados Unidos así, y más con ese problema que tienen ellos entre chiitas y sunitas y la ambición de la extensión y el control de Hormuz, porque es que Hormuz le pertenece una parte a Omán y otra a Irán, y Qatar tiene muchos intereses allí. Se va como cerrando el círculo, y uno miraría que la tendencia es a que la guerra llegue y no a que la guerra se disuada. Ese es el problema. Decía usted hace un momento, no hay espacio para la diplomacia. ¿De verdad ya es muy tarde para la diplomacia? No, pues para la diplomacia nunca será tarde, Julio, pero es que en la forma como actúa Rusia, en la forma, dijéramos, subrepticia y de poca claridad como actúa China, y la locuacidad de Trump y sus funcionarios, es que no ayudan para nada. ¿Y hay algo que se pudiera aprender ahora de lo que se vivió en Irak y Afganistán? Pues sí, lo primero que tiene que entender Estados Unidos es que no puede cometer el error de ir a meter tropas terrestres allá, porque se le convierte en otro infierno como en Vietnam, Afganistán e Irak. Lo otro que tienen que aprender es que además del daño que causen, les corresponde después reconstruir esas naciones. Lo otro es el compromiso que quedan con las personas, porque eventualmente lo mencionábamos al inicio del conversatorio, el compromiso que quedan con las personas iraníes que están de la línea de Estados Unidos en contra del ayatolá y van a esperar de todo tipo de apoyos, y ahí es cuando se dificultan las cosas. Bien, coronel Villamarín, muchas gracias por estar con nosotros, por ayudarnos a entender esto que está pasando en tiempo real. Irán ha respondido al ataque del sábado de Estados Unidos, ha lanzado una ofensiva a la base estadounidense en Qatar. Por ahora, Qatar dice que no hay víctimas mortales, que pudo interceptar cada uno de los proyectiles. Irán, por su parte, dice fue un ataque poderoso y devastador. Y ahí estamos ahora en esto que se escribe y que reescribe la historia
mientras rompemos programación aquí en Telemundo. Y vemos que cómo otros países se van involucrando, mientras sí, aquí sin duda hay muchas familias preocupadas por sus seres queridos que ahora están en el Medio Oriente. Sabemos 40.000 tropas estadounidenses allá, así que por supuesto es algo que seguiremos monitoreando aquí en Noticias Telemundo. Imagen en vivo de la base militar de Estados Unidos en Qatar, y nosotros con eso le invitamos a que se quede sintonizando Telemundo y se mantenga también sintonizando nuestras plataformas digitales, noticiastelemundo.com, nuestro canal de streaming, Noticias Telemundo, ahora, para tener más información. Nicole, gracias. Gracias a ustedes. Seguimos con más. நீ இப்ப பார்க்கலையா நான் அங்கிருந்து வருது இவனுக்கு போய் அதை அடிச்சிட்டேன் பாரு
¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros en este programa especial de Noticias Telemundo. Ahora soy Julio Vaqueiro. Estamos aquí en esta transmisión especial porque Irán ha lanzado misiles a una base militar de Estados Unidos en Qatar, la base militar más importante y más grande que Estados Unidos tiene en el Medio Oriente. Esta es información de última hora, información en desarrollo. Irán ha dicho que este ataque con misiles se da como una respuesta a la ofensiva de Estados Unidos el fin de semana contra los centros nucleares que el país tiene, al menos 3 centros nucleares que fueron atacados el fin de semana. En su pantalla el mapa, la península de Qatar, la base militar Al-Udeid, que es, como le digo, la más importante, con cerca de 8.000 soldados estadounidenses en el Golfo, a solo 30 kilómetros de Doha, la capital de Qatar, y a solo 500 kilómetros de Irán. 500 kilómetros son unas 300 millas de distancia entre la base militar estadounidense y el país Irán. Este es el lugar que está en tensión en este momento, después de la escalada que se da con imágenes en vivo de la zona en donde se da este último ataque de Teherán a los Estados Unidos. La base de Al-Udeid además era un centro que se anticipaba podía ser vulnerable a una ofensiva iraní después de los misiles que lanzó Estados Unidos el fin de semana. Pues siempre históricamente Al-Udeid ha sido criticada por el gobierno de Irán. El hecho de que Estados Unidos tenga tropas en esa zona es algo que a Irán nunca le ha gustado, y más ahora después de que se vieran dañados sus centros para la energía y el almacenamiento de productos nucleares. Se escucharon estos estallidos por parte de Irán en el cielo catarí. El gobierno de Qatar ha dicho, sin embargo, que cada uno de esos misiles fueron interceptados. No hay víctimas mortales, no hay personas heridas, no hay mayores daños que lamentar. Lo que sí hay es una tensión creciente, un Medio Oriente en conflicto y completamente desestabilizado después de esta guerra que ha comenzado Israel sobre Irán por el proyecto nuclear que tiene Irán, y después la participación directa de los Estados Unidos por orden del presidente Donald Trump este sábado. Hoy ya está la respuesta a la pregunta ¿cómo responderá Irán? Hoy sabemos, ha comenzado esa respuesta iraní con el ataque a esta base militar en Qatar. Y por supuesto hay reacciones, por supuesto el mundo está en vilo y está atento. Concretamente en Washington, D.C., el gobierno y el presidente Donald Trump monitoreando de cerca lo que ocurre y la forma en que se dan los hechos en Medio Oriente. Nos vamos a la capital del país, Washington, D.C. Ahí está Javier Vega. Javier, con las primeras reacciones. Sí, Julio, buenas tardes. La información de última hora que tenemos desde la Casa Blanca, y ya lo decías tú, el presidente Trump está monitoreando muy de cerca esta situación, posibles actos de venganza, dicen ellos, en bases militares estadounidenses en la región, en Medio Oriente. Mencionan Qatar, mencionan Bahrein e Irak y otras posiblemente. Es lo que está monitoreando en este momento el presidente. Interesante porque varios de estos países en Medio Oriente han decidido cerrar sus espacios aéreos en los últimos minutos. Ya Emiratos Árabes, Bahrein, Kuwait e Irak tienen el espacio aéreo cerrado en este momento. Los aviones no pueden cruzar las fronteras, no pueden aterrizar, no pueden despegar. Eso nos habla de esta respuesta que está teniendo la región Medio Oriente. Sabemos por declaraciones de un funcionario estadounidense, hemos podido confirmar que lo que se lanzó fueron misiles de medio y largo rango, y como lo decías, Julio, de momento no se están reportando víctimas, aunque las autoridades prometen que van a continuar con las actualizaciones. En este momento el presidente Trump está en el ala oeste de la Casa Blanca. Se había pautado ya incluso a la 1 de la tarde que lo hiciera, que se reuniera con su Consejo Nacional de Seguridad, y sabemos que en este momento está acompañado del secretario de Defensa Pete Hegseth, que estuvo ahí junto a él el sábado que anunció estos ataques contra instalaciones militares de Irán, y que está también ahí el general de más alto rango del ejército de Estados Unidos monitoreando esta situación en la sala de crisis de la Casa Blanca. Está fluyendo esta información en tiempo real. Sabemos que el presidente Trump visitó esta base, que es el centro neurálgico de las operaciones militares de Estados Unidos en esa región, que habló con los soldados el mes de mayo e incluso les dijo que su interés no era iniciar guerras, sino prevenirlas, pero que iba a actuar con toda la fuerza necesaria para proteger la integridad de Estados Unidos y sus aliados. Y está llegando información de último minuto que puede ser clave, Julio, en el sentido de que Irán ha dicho que tiró el mismo número de misiles
como bombas tiró Estados Unidos sobre sus instalaciones militares y que eligió este blanco, esta base aérea, por estar lejos de zonas habitadas. Sabemos que esto está a las afueras de Doha, es lo que está diciendo Irán, que además sugiere un interés en desescalar. Esto podría ser clave, Julio. Veremos cómo se desarrolla esta información en los próximos minutos. Sin duda eso es importantísimo, esa última declaración, Javier. Uno, dar el mismo número de misiles, es decir, responder equitativamente, misiles que Estados Unidos envió también a objetivos militares concretamente o a estos centros de energía nuclear. Y número dos, el objetivo de no lastimar civiles o personas inocentes. La respuesta de Irán era inevitable y ya en Washington se sabía que vendría una respuesta. Esta que estamos viendo era una de las posibilidades, Javier. Era una de las posibilidades y estaban preparados. De hecho, el día de ayer el Pentágono, en esta conferencia de prensa que dieron para detallar esta operación Martillo de Medianoche, dijeron que no podían dar detalles, pero que estaban tomando pues acciones proactivas y no reactivas para proteger a las tropas en esta región. En las horas previas a que se confirmó este ataque con misiles iraníes, también comenzaron a circular todas las instrucciones que estaban recibiendo personal diplomático en los consulados, en las embajadas de Estados Unidos, en toda esta región. Parecía que de algún modo se estaban ya preparando para un ataque inminente que al final se concretó, y comentábamos previamente, Julio, que se dieron ciertas evacuaciones, al menos se reportaba así por algunos medios, en esta base militar, por lo menos de aeronaves, lo que hubiera minimizado las bajas, los daños, si es que efectivamente estos misiles hubieran golpeado, pero como sabemos fueron interceptados por Qatar, que es lo que ha dicho. Y clave ahora este mensaje de Irán de un interés en desescalar. Quiere decir que sí quisieron enviar un mensaje, quisieron enviar una respuesta, por lo menos interpretamos, no se iban a quedar con los brazos cruzados, eso era inevitable, lo decían los expertos, pero por el otro lado, el hecho de que no haya causado daños, no haya causado bajas, entonces podría quedar ahí en un mensaje si es que no se amplía a una mayor respuesta, aunque las tensiones en la región, como tú lo dices, siguen creciendo, y además ya este país, Qatar, ha dicho que se reserva el derecho de responder, lo que podría dar paso a una escalada regional. Sí, no estamos, por supuesto, en posición de anticipar nada, pero esos son los mensajes hasta ahora que se están enviando por parte de Irán. Tan se anticipaba, Javier, que el espacio aéreo en Qatar desde antes del ataque ya estaba cerrado, ya se había pedido este shelter in place, ¿no? Esta solicitud a refugiarse antes de los posibles misiles de Irán. Sí, y una de las informaciones que están circulando, pero que hay que insistir, no se ha podido verificar todavía, es si hubo un tiempo de aviso, si en este caso Irán le dejó saber a Qatar que iba a llevar a cabo este ataque para entonces tratar de minimizar los daños. Esto es información que está circulando incluso en medios de comunicación que son serios, pero que estamos nosotros tratando de comprobar para tratar de unir todas las piezas alrededor de este ataque, qué fue lo que ocurrió antes, qué fue lo que ocurrió durante, y por supuesto ahora siguiendo el minuto a minuto de lo que está ocurriendo después. Bien, vamos a volver contigo, Javier, sin duda, para estar atentos a lo que ocurre en Washington y concretamente en la Casa Blanca. Muchas gracias. Ya hay reacciones, por supuesto, de todos los involucrados. Javier nos está anticipando algunas de ellas, pero para que tenga usted una idea de la importancia de esta base, que hoy fue el objetivo de los misiles, construida en 1996, Estados Unidos comenzó a usarla después de los ataques terroristas del 11 de septiembre en 2001, y Qatar comenzó esta relación cercana con Estados Unidos, invirtió incluso millones de dólares en la base como un punto estratégico para controlar este golfo que es tan importante para el comercio, tan importante para el dominio geográfico de la región. Bueno, eso es algo que a Irán nunca le gustó, menos ahora después del ataque directo sin precedentes que el presidente Donald Trump ordenó el fin de semana. Vámonos con Damià Bonmatí, también está siguiendo las reacciones y los últimos detalles, el desarrollo. Damià. Sí, Julio, y con una última hora, porque Estados Unidos dice a través de dos funcionarios que le confirman a nuestra cadena hermana NBC que ese ataque militar del que estamos hablando en Qatar habría sido producido por misiles balísticos iraníes de corto y medio alcance, es decir, misiles de corto y medio alcance que Irán ha enviado a Qatar. Se lo están confirmando en dos fuentes del gobierno a NBC, y también confirman lo que ya anticipaba Qatar, que no hay reportes de heridos, según dicen estas fuentes de Estados Unidos. Aquí tenemos un mapa delante de nosotros. Irán es un país grande, es un país tan grande como que tiene más de 100 millones de habitantes. Es el país número 17 del mundo en tamaño, grande, y como ven,
está bañado por este Golfo Pérsico. Delante de él hay una cantidad de países, algunos reinos pequeñitos, otros más grandes, que son los que están siendo, según dice Irán, objetivo de estos ataques que están viendo ahora mismo, que están en desarrollo y que estamos narrando aquí y que explican cómo está escalando esto a nivel regional. Delante, ¿no?, de Irán, después de sobrevolar ese Golfo Pérsico, está Qatar, que ha sido el objetivo, el primer objetivo, según hemos reportado durante hoy. Qatar, que ha confirmado ese ataque en esa base aérea, que dice que no hay muertos, como también decíamos que Estados Unidos está reportando. Y en un comunicado, Qatar ha sido categórico, ha dicho que tiene derecho a responder directamente y eso eleva el tono de este conflicto regional. Dice que pueden responder a Irán de la manera proporcional a la naturaleza y a la escala de esta agresión, que definen esta agresión como agresión flagrante y dicen que el derecho internacional les da posibilidad de hacer eso. Esta base aérea que ha sido atacada, la Al-Udeid, que comentaban, es desde donde Estados Unidos lleva toda la central de operaciones en la región, así que es bien importante, con unos 5.000 efectivos de las fuerzas aéreas normalmente ahí, que sí fue clave para recibir y enviar aviones durante las guerras de Afganistán e Irak. Es uno de los atacados, Qatar, pero después de ese Golfo Pérsico, ¿no?, cuando lo cruza Irán, también hay otros objetivos en un reino vecino bien pequeñito que es Bahrein. Ahí se han reportado alarmas y sirenas. De hecho, es importante porque el Comando Central de las Fuerzas Navales de Estados Unidos está radicado ahí, también la Quinta Flota de Estados Unidos. Todo esto nos hace entender que están atacando otros países que no son Estados Unidos, pero han sido puentes esenciales de cooperación y de ayuda a Estados Unidos en cuanto a temas militares en muchos conflictos internacionales. Y el ministro del Interior de ese país, de ese pequeñito país que ven ahí, Bahrein, ha dicho que sí, se han activado las alarmas, las sirenas. Ha pedido a la población a mantenerse calmada y a que buscaran refugio. Y como comentaban Julio y Javier, otros de los países vecinos, como pueden ser Emiratos Árabes Unidos, también cerquita de Qatar, como Irak, como Kuwait, todos esos países ya tienen el espacio aéreo cerrado y así lo vemos también en esa imagen de Flight Radar, ¿no?, de esa compañía que lo que hace es mostrar qué movimientos aéreos hay y estábamos viendo ese Golfo Pérsico delante de la gran potencia que es Irán, sin aviones ahora mismo, porque están precavidos de que haya más ataques de misiles que vengan de Irán y que crucen ese golfo dirección a estos pequeños países que son claves para, digamos, la estabilidad de la región, Julio. De verdad que la estabilidad de la región es lo que está en juego, Damián. Muchas gracias. Ya Irán, el canciller iraní había anunciado que todas las opciones estaban sobre la mesa, todas las alternativas militares eran posibles después del ataque directo que el presidente Donald Trump ordenó el fin de semana sobre estos centros nucleares en Irán. Bueno, una de esas posibilidades, quizá la más obvia, la primera que venía a la mente, era el ataque con misiles a esta base militar de Estados Unidos en Qatar. Para entenderlo mejor, está con nosotros Joe Gehr. Él fue oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel, actualmente es CEO de la empresa Tecnon Cyber. Muchas gracias por estar con nosotros, Joe. Hola, Julio. Un ataque de Irán sobre esta base militar, ¿era algo que podíamos anticipar? ¿Era predecible? Mira, sin duda alguna era una de las opciones que tenía Irán para hacer una retaliación. Ahora, lo que es interesante es que hubo reportes de que hubo inteligencia de este ataque previo. Entonces, por esa razón, ves que no hay ningún herido. Los americanos salieron y otros se escondieron. Entonces, esto podría ser una acción, digamos, del régimen yihadista de la Ayatollah para, digamos, salvar cara, ¿verdad? Y poder eventualmente bajarse del árbol y llegar a la mesa de negociación, por un lado. Por otro lado, hace poco dieron a conocer el nombre de la operación que le dieron a este ataque, y es Basharat el-Fath, que básicamente hace referencia a noticias de la victoria, pero también tiene una connotación, digamos, muy religiosa islámica chiita. Entonces, no se sabe si esto de pronto es una, digamos, guerra desafiante yihadista y hasta suicida contra el Satanás grande que es Estados Unidos en la vista de este régimen. Entonces, el tiempo lo dirá.
y vamos a ver qué pasa. Pero si llega a ser lo último, yo creo que acaban de, digamos, sentenciar su final, este régimen, lo cual sería muy bueno para el pueblo de Irán. Hay que tomar en cuenta, claro, también los aliados de Irán, ¿no? El papel que pueda jugar Rusia, Moscú, China en todo esto. Particularmente Moscú, Putin condenó duramente los ataques de Estados Unidos. El primer ministro de Exteriores de Irán ya tuvo este primer encuentro. ¿Cuál es la lectura ahí? ¿Una posible participación más activa de estas dos potencias? Yo te lo resumo, creo que no vamos a ver nada espectacular fuera de lo ordinario. Yo creo que Putin, como bien lo viene haciendo hace mucho, vio la oportunidad económica, digamos, de volverle a vender a Irán todo lo que ha gastado en estos días de guerra, por un lado, y por supuesto el tema de China sí es bien complejo, porque te recuerdo que la gran mayoría digamos, del petróleo que saca Irán va a China. Entonces, por supuesto, tienen ahí su interés. Pero bueno, yo creo, como te digo, hay que ver cuál de esas dos opciones, en mi forma de ver, es lo que está pasando. Se fueron, digamos, all-in contra el occidente, o básicamente es un teatro más. Como ya sabemos, este régimen tiene décadas de hacer una maestría en lo que son los engaños y las negociaciones con engaños. Entonces, de pronto, era una forma para salvar cara, mostrarle a su régimen que todavía son fuertes y pueden desafiar a la potencia más importante y más grande del mundo, que es Estados Unidos, y después pueden simplemente bajarse y negociar un final a este episodio. El tiempo lo dirá, las horas lo dirán. Sí, quizá todavía es muy pronto para poder adelantar eso. Israel, ¿qué papel juega en todo esto? ¿También es vulnerable a una respuesta de Irán con más fuerza de lo que hemos visto, no es cierto? 100%. Israel, pues te recuerdo, hace 10 días empezó esto para remover lo que es una amenaza existencial ante un holocausto nuclear, que el régimen nuevamente lleva 40 años diciendo muerte a Israel, llevan 40, o muchos años, casi 40 también, atacando directa e indirectamente a Israel. Entonces, pues Israel hizo esta operación, digamos, hollywoodica, que se puede ver como un Goliat contra un David, ¿verdad? Porque Israel es muy, muy pequeño en comparación con Irán, pero pues le tocaba, no se puede quedar quieta y esperar a que Irán, digamos, la destruya, sino tuvo que hacer este ataque preventivo para desmantelar todo el programa nuclear y, por supuesto, de los misiles balísticos, los cuales, como hemos visto, han hecho mucho daño en Israel, ya que Irán dispara deliberadamente a la población civil, mientras que Israel, pues, todo este tiempo había estado, y ha estado, sigue, básicamente pegándole a lo que son los blancos del régimen. Y bueno, se le suma ahora el gobierno americano con este ataque espectacular a estos 3 sitios. Yo creo que asumiendo el rol de, digamos, el líder del mundo libre. Y bueno, te recuerdo que no se podía permitir que el régimen más peligroso del mundo obtuviera el arma más peligrosa del mundo. Entonces, al final del tiempo, son momentos muy, muy tensionantes y muy complejos, pero al final del día, cuando Irán no sea una potencia nuclear terrorista, el mundo va a ser mucho más seguro. Y también para el pueblo de Irán, que lleva 40 Bien. años secuestrado por este tirano, de pronto tienen una esperanza ahora para tomarse de vuelta a su país y volver a lo que era antes del 79, donde tenían Sí. libertades, y todos esperamos eso. En realidad todavía falta mucho para tener esas respuestas, ¿no es cierto? Hay que ver qué tanto realmente se lastimó o se fracturó el programa nuclear de Irán con el ataque de Estados Unidos. Ahí todavía no sabemos exactamente. Y qué tanto puede haber un cambio de régimen en Irán o no después de estos ataques. Muchas gracias, Joe Ger, por estar con nosotros. Con mucho gusto y suerte para el occidente. Gracias. Bueno, vamos a hacer una pausa. Seguimos con más. Esta noticia en desarrollo, un ataque de Irán en una base militar de Estados Unidos en Qatar. No hay víctimas, no hay personas heridas. Venimos enseguida. Quédese.
De regreso en esta transmisión especial de Noticias Telemundo, ahora una noticia de último momento, información en desarrollo. Irán ha enviado un ataque con misiles a una base militar de Estados Unidos en Qatar, la base militar más importante de Estados Unidos en Medio Oriente, con más de 8.000 miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses en el Golfo Pérsico. No hay personas muertas, no hay víctimas heridas. Qatar anunció que pudo interceptar cada uno de estos misiles. ¿Cómo entonces debemos entender la respuesta de Irán a este primer ataque ordenado por el presidente Donald Trump el fin de semana a objetivos nucleares dentro de Irán? ¿Cómo debe entenderse? ¿Y esto termina aquí o no? Vamos con Javier Vega. Está en Washington, D.C. El presidente Donald Trump lo está monitoreando todo de cerca, Javier, pero parece ahora los indicios nos llevan a pensar que es un ataque simbólico, limitado, que manda un mensaje, vamos a responder, pero por ahora no estamos escalando la violencia en la región. Eso sí, la tensión ahí sigue, la situación muy complicada para Estados Unidos. Sí, la tensión permanece y Medio Oriente está en máxima alerta, Julio, pero sin duda por la naturaleza del ataque, por sus impactos, ¿no? Por sus alcances, pareciera que es simplemente un mensaje y es una manera de Irán de no quedarse con los brazos cruzados y hacia adentro del país, decir respondimos y respondimos contra Estados Unidos. Sabemos que el presidente Trump está monitoreando esta situación desde la Casa Blanca. Interesante porque acaba de publicar un Truth Social, una publicación en su red social que se refiere al ataque del día sábado contra las instalaciones nucleares iraníes, pero no se refiere a lo que estaría monitoreando en tiempo real, que es este tema del ataque a la base aérea en Qatar. Y simplemente lo que está haciendo es defender el hecho de que él dice se destruyó completamente las instalaciones nucleares iraníes, algo que sabemos han venido diciendo los oficiales estadounidenses en las últimas horas y días y que no ha sido del todo completamente comprobado, aunque hay distintas declaraciones incluso de organismos internacionales que apuntarían en ese sentido. Dice la Casa Blanca, funcionarios con los que periodistas han podido hablar en estos últimos minutos, que ya esperaba el ala oeste, ya esperaba la presidencia un tipo de respuesta por parte de Irán, y por el otro lado estaremos a la espera de alguna comunicación formal, sea del propio presidente, sí, sobre este tema, o de la vocera de la Casa Blanca que salga a hablar con los medios de comunicación. Añadiendo a lo que hemos dado en los últimos minutos, Julio, se han suspendido ya una infinidad de vuelos en la región, desde Egipto hasta Qatar, decíamos, varios países con el espacio aéreo cerrado en estos momentos, y la agencia AP, Associated Press, está hablando de un incidente que habría que seguirle el paso en las próximas horas, pero hablan de que el primer ministro del Líbano iba volando hacia Qatar y cuando se dio todo eso tuvo que aterrizar en Bahrein, que ahora tiene su espacio aéreo cerrado, Julio. Bueno, y ese espacio aéreo cerrado solo es reflejo de esta tensión y esta desestabilización en la región. Javier Vega, gracias, en Washington, D.C. Está con nosotros el coronel Villamerín. Muchas gracias por estar con nosotros, coronel, para ayudarnos a entender lo que está pasando, la importancia de los hechos de esta tarde. La base militar en Qatar, la más importante de Estados Unidos en la región, porque era un blanco importante y central para Irán. Pues porque allí hay una gran cantidad de aeronaves, hay unos centros de comando que llaman en la estructura militar de Estados Unidos, está toda la coordinación de las fuerzas navales, aeronavales y terrestres de la zona, está el centro de inteligencia que recibe toda la información del Medio Oriente, está el centro de comunicaciones que se comunica directamente con el Comando Central en Estados Unidos, y está el mando que dirige todas las operaciones tanto de seguridad, de previsión, como las de este caso que se coordinó el ataque. Todo el proceso que se realizó el sábado contra las 3 instalaciones nucleares fue coordinado directamente desde el centro de Estados Unidos con esa base. Entonces, por eso la atacaron, pero quizás no sería como tan elemental considerar que se trata de una acción amenazante, decir podemos atacar, no. Ya se metieron y guerra es guerra y lo que vendrá es peor. A ver, ¿cómo lo ve usted? ¿Qué anticipa? Aquí no termina esto, hay más tropas estadounidenses en Medio Oriente, hay más bases también importantes. ¿Qué otras alternativas tiene Irán sobre la mesa? No, pues Irán tiene sobre la mesa la presión económica, que todo el mundo habla de Hormuz, que no se descarta. Sí, pero en la parte armada es que tiene la posibilidad de atacar o con las milicias proxy que hay en Irán, que son muchas milicias que tiene,
o con una fuerza terrestre que se le ocurra hacer una locura, hacer una incursión terrestre sorpresiva sobre las bases de Estados Unidos, o con acciones terroristas contra los militares que están allí o contra objetivos de Estados Unidos e Israel, y para lebrestar al país y demostrar que ellos están vivos, lo cual los conduce a más errores y más problemas. Pues, coronel, el panorama no se ve fácil, todavía es pronto, no se puede anticipar lo que vendrá, pero el mundo está en vilo y observando con detenimiento. Le agradezco mucho que nos ayude a entender lo que está ocurriendo en Medio Oriente. Gracias. Con mucho gusto, Julio, siempre atento. Bueno, nosotros aquí estamos para irle trayendo los detalles. Esta tarde entonces se escucharon, se vieron, se grabaron los misiles de Irán sobre cielo catarí. En Doha, Qatar, se escucharon los misiles. Hay videos de redes sociales que muestran precisamente esto, pero la capacidad de defensa catarí controló el ataque, redujo el impacto, no hay víctimas mortales. La base militar de Estados Unidos en el Golfo Pérsico era el objetivo. No hay daños a esta hora. El presidente Donald Trump en Washington, D.C., monitoreando lo que ocurre. Todo esto después del operativo sin precedentes de Estados Unidos directamente sobre suelo iraní. En Noticias Telemundo ahora estaremos monitoreando lo que ocurre, le llevaremos la información en nuestras plataformas digitales y claro, en Noticias Telemundo a las 6:30 de la tarde, 5:30 en el centro.